Muy bienvenidos a un nuevo video donde hoy les traigo una receta para un bizcocho que es diferente. Vamos a hacer un pink velvet. Y cuando decimos velvet, ¿a qué nos hacemos referencia? A esa clásica característica de una miga bien aterciopelada. Así que si buscas un bizcocho que sea húmedo, que sea esponjoso y que tenga una miga bien aterciopelada, quédate para ver los ingredientes que vamos a utilizar y enseguida comenzamos con la receta. Antes de comenzar con el paso a paso, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que si querés enterarte de todos los videos que estamos estrenando los lunes, no te olvides de activar la campanita, así te enviamos la notificación cada vez que estrenamos un nuevo video. Ahora sí, vamos a comenzar con el paso a paso de este Pink Velvet. Y para esto vamos a estar utilizando mantequilla que vamos a cremar. Tengo en un recipiente amplio una buena cantidad de mantequilla. Si estás en Argentina, Paraguay o Uruguay, vas a utilizar manteca tradicional. Vean el punto, es importante que sea bien pomada. La vamos a sacar unos minutos antes del refrigerador, unos 30 aproximadamente, para que esté bien cremosa. ¿Cómo me voy a dar cuenta que esté bien cremosa? Porque voy a empezar a batirla y vamos a ir poco a poco logrando una crema bien suave. Cuando tenemos esta buena consistencia, vamos a empezar a agregar el azúcar glass. Lo que vamos a hacer es primero mover solamente con la batidora para no hacer una nube de azúcar por todos lados. Y ahora vamos a empezar a ir batiendo. Me voy a ayudar con la espátula para bajar bien todo el azúcar que queda en los bordes y ya casi tenemos listo este batido. Lo que estamos haciendo acá es cremar muy bien la mantequilla con el azúcar para que nos dé bien toda la textura y humedad. Una vez que tenemos entonces ya bien batido esto, vamos a agregar los perfumantes. Por acá tengo miel, que ustedes pueden utilizar una miel natural o pueden utilizar también un poquito de glucosa si quieren. Yo prefiero más la miel. Esto le va a dar una buena humedad a la miga. Y por acá esencia de vainilla. Vamos a agregar una buena cantidad porque de acá vamos a sacar 4 bizcochos, así que vamos a utilizar unas 3 cucharaditas y esto continúa batiendo. Cuando tenemos esto listo, vamos a continuar por agregar leche. Leche que vamos a cortar y vamos a formar un buttermilk con un poco de limón. Mezclamos y agregamos. Lo vamos a hacer en 3 veces, así que vamos a ir de a poco. Una parte primero. Otra parte.
Van viendo cómo se va cortando y eso es lo que buscamos. Esta acidez nos va a aportar también mucha humedad y nos va a ayudar a tener una miga bien aterciopelada. Última parte del líquido. Y continuamos batiendo por 1 minuto más. Ahora que tenemos entonces el cremado listo, lo vamos a reservar a un lado, porque esto continúa de la siguiente forma. Por acá tenemos los ingredientes secos, tenemos harina de almendras que también va a aportar a esta humedad y polvo de hornear. Lo vamos a tamizar todo. Tamizar los ingredientes secos es muy importante a la hora de hacer bizcochos porque esto nos ayuda a evitar grumos en la preparación y también que la miga quede mucho más suave. Además de que los ingredientes tamizados se integran mucho mejor en la mezcla. Los reservamos porque ahora viene el momento de empezar a batir las claras. Esto también va a ayudar a que sea un bizcocho bien esponjoso y como verán no estoy utilizando yemas de huevo porque la yema de huevo lo que va a hacer es que le dé color amarillo a mi bizcocho y yo quiero que me quede un color rosa suave. Entonces solamente me voy a quedar con las claras y por eso es que tengo más cantidad de mantequilla para aportar esa grasitud que falta. Comenzamos por agregar las claras de huevo que tienen que estar a temperatura ambiente. Y comenzamos a batir. Una vez que la preparación espumó, vamos a agregar una parte del azúcar y continúo mezclando. Y agregamos la última parte del azúcar y vamos a batir por unos 2 a 3 minutos o hasta que tengamos un pico bien firme. Cuando tenemos así el punto bien firme, ya el batido está listo y podemos empezar a integrarlo a nuestra preparación. Esto lo dejamos de lado. Traemos la preparación de nuestra crema y vamos a empezar a agregar la mezcla que tenemos de secos. Esto lo podemos hacer en 2 o en 3 veces. Cuando vean este paso van a sentir que la mezcla está bien espesa, bien consistente. No se asusten, no le falta líquido, porque luego con todo el batido que nosotros tenemos de claras, esto se va a volver una mezcla mucho más aireada. Entonces acá no se asusten, no sean impacientes, no le agreguen más líquido porque no lo necesita. Cuando lo tenemos todo bien integrado, vamos a comenzar ahora a ir por el merengue. Y lo vamos a hacer en partes también. La primera va a ser para equiparar un poco las densidades. No quiero perder el batido, entonces lo voy a hacer de a poco. Siempre cuidando que no se baje o que pierda la menor cantidad de aire.
Agregamos una parte más. Y esta parte a mí me gusta ya hacerla directamente con el batidor, porque no pierdo aire tanto como con la espátula. Y antes de terminar de agregar todo el merengue, lo que voy a hacer es empezar a darle color. Y para eso me voy a separar una porción. Voy a tomar colorante rosa. Este es en gel de la línea Wilton. Agrego. Y voy a mezclar. De esta forma evitamos que en la mezcla nos queden vetas. Si yo acá logro un lindo color, ya cuando lo agregue acá va a estar integrado a la masa y va a ser mucho más fácil integrarlo. Tienen que tener en cuenta nada más que el color que nosotros hacemos acá tiene que ser un poco más fuerte, porque luego al mezclar con toda la preparación va a bajar su potencia. Agregamos. Agregamos la última parte ya de las claras. Y ahí que ya tenemos lista la mezcla, esto se va a ir en moldes de 14 centímetros de diámetro por unos 6 centímetros de altura, con un papel de horno en la base, aceite vegetal en los bordes, y vamos a repartir la mezcla en 4 partes iguales. Vamos a tomar una balanza, encendemos y vamos a chequear de que la cantidad de masa sea igual en todos los moldes. Perfecto, tengo 425 gramos en cada uno de los moldes, también pensando el peso del molde. Lo que voy a hacer ahora es emparejarlos. Unos golpecitos para nivelar y sacar todas las burbujas de aire. Y ahora sí, vamos a ir a un horno que tiene que estar precalentado por unos 10 a 15 minutos a una temperatura de 160 grados. Abrimos el horno y colocamos los moldes en la rejilla al medio. Si preguntan por qué utilizo una bandeja, es porque es mucho más práctico. Pongo ventilación, pongo calor abajo, 35 minutos a 160 grados o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio. Ya tenemos listos los bizcochos, están recién salidos del horno
y lo que tenemos que hacer es dejarlos enfriar sobre la rejilla. Como pueden ver, en la parte superior siempre va a tomar un poquito de color porque es la parte donde se cocina, pero tenemos que chequear que todos los bizcochos estén perfectamente cocidos. Con un palillo pinchamos y retiramos. Si no sale con ninguna miga, quiere decir que ya está listo. Vamos a dejar enfriar y luego desmoldamos entonces. Una vez que pasaron los 5 o 10 minutos y podemos tocar el molde y no nos quemamos, vamos a aprovechar entonces a desmoldar. No lo dejo enfriar del todo porque si no se pega más al molde. Entonces de esta forma nosotros lo vamos a despegar fácilmente. Tomamos el molde, un pequeño movimiento y se desprende fácilmente. Ahí nos queda, vean lo tierno que es. Desmoldamos ya el último de los 4 y así los dejamos terminar de enfriar. Y ahora que tenemos los bizcochos listos, ya podemos utilizarlos en nuestros pasteles favoritos. Tenemos que esperar a que esto se enfríe y luego ya los podemos cortar y utilizar. Yo me despido, hasta la próxima semana, un besito, chao chao.